Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Hoy vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema cantidad de sustancia de la asignatura de química. El enunciado dice así: teniendo en cuenta los elementos Z igual a 7, Z igual a 13 y Z igual a 15, responde a los siguientes apartados. Primeramente vamos a dibujar el diagrama de Moller para poder entender la siguiente resolución. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D, 7S, 7P. Sabemos que va en el siguiente orden: 1S, 2S, Bien, una vez dibujado el diagrama de Moller, podemos localizar a qué elementos corresponde los elementos de los que nos hablan. El primero, Z igual a 7. Quiere decir que es 1S2, 2S2, 2P3. Comprobamos 2, 4, 3, 7. Hablamos entonces del nitrógeno. Z igual a 13. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Calculamos 2, 4, 10, 12, 13. Hablamos del aluminio. Z igual a 15. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1 y fósforo. Bueno, sabemos localizar los elementos gracias a el valor de Z, que lo buscamos en la tabla periódica y lo localizamos. Y ahora nos vamos a las preguntas. Nos dice el apartado A. Dice, ¿cuáles pertenecen al mismo periodo? Aquellos elementos que pertenecen al mismo periodo son el aluminio y el fósforo, ya que llenan el mismo nivel energético. Hablamos del nivel 3. Apartado B. ¿Cuáles pertenecen al mismo grupo? Pertenecen al mismo grupo el nitrógeno y el fósforo, ya que poseen la misma configuración electrónica externa. Poseen 3 electrones en los mismos orbitales, en los orbitales NP. Apartado C. ¿Cuál es el orden creciente de su radio atómico? Aquel que tiene el radio atómico menor es el nitrógeno. Le sigue el fósforo y le sigue el aluminio. Esta clasificación la hemos podido hacer ya que el radio atómico disminuye al avanzar en un periodo hacia la derecha y aumenta bajando en un grupo. Y por último, apartado D. Desde los elementos Z igual a 13 y Z igual a 15,
¿cuál tiene el primer potencial de ionización mayor? Es decir, entre el aluminio y el fósforo, aquel que tiene mayor potencial de ionización es el fósforo. Vamos a explicar este hecho. El primer potencial de ionización es la energía que hay que suministrar a un átomo gaseoso neutro y en su estado electrónico fundamental para arrancarle el electrón más externo y convertirlo en ion monopositivo gaseoso y en estado electrónico fundamental. Como el elemento fósforo tiene el subnivel 3p semilleno, presenta más estabilidad que el elemento aluminio, que solo tiene un electrón en el mismo subnivel. Por tanto, el fósforo tiene un primer potencial de ionización mayor que el aluminio. Pues bien, hasta aquí este ejercicio. Si os ha resultado interesante, podéis guardarlo y compartirlo y crear vuestros propios apuntes. Para más ejercicios interesantes, visitad Instituit. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Vamos a resolver un ejercicio de segundo bachiller del tema transferencia de protones de la asignatura de química. El enunciado dice así: explica con las correspondientes ecuaciones cómo funcionaría una disolución reguladora formada por amoníaco y cloruro amónico. Bueno, primero vamos a plantear el equilibrio de ionización de tanto del amoníaco como del cloruro de amonio, ¿vale? Para el equilibrio de ionización del amoníaco será amoníaco en disolución acuosa dará amonio más iones hidroxilo. Y el equilibrio iónico del cloruro amónico será amonio más agua para dar amoníaco y protones hidronio. Muy bien. Una vez planteado el equilibrio de ionización, tenemos que dejar claro lo que es una disolución reguladora. Una disolución reguladora es aquella disolución que tiene la propiedad de mantener fijo el pH del medio, aunque se añadan pequeñas cantidades de un ácido o una base fuerte. Esta afirmación la vamos a ver con un ejemplo. ¿Vale? Ejemplo. Tenemos 1 litro de disolución, 0,5 molar de amoníaco y 0,5 molar de cloruro de amonio. ¿Vale? En esta disolución reguladora, por definición, tendría el siguiente pH. pH es igual a menos logaritmo de la constante ácida por la concentración del ácido, es decir, del cloruro de amonio, entre la concentración de la base, es decir, del amoníaco. Esto es igual a menos logaritmo de 5,6 por 10 elevado a menos 10. La constante de acidez la sacamos de la bibliografía. Entre ambas concentraciones, 0,5 y 0,5. Esto nos da un pH igual a 9,25. Es decir, este es el pH de la disolución reguladora. Muy bien, para comprobar su poder regulador, suponemos a continuación. Esto es para comprobar su poder regulador. Suponemos que añadimos a la disolución anterior 0,5 moles de un ácido fuerte, cualquiera. Un ácido fuerte, sin alterar el volumen. En este caso, los 0,05 moles de ácido reaccionarían, perdón, porque vamos a añadir 0,05 moles del ácido fuerte. En este caso, los 0,05 moles de ácido reaccionarían con el mismo número de moles de amoníaco, formándose ese número adicional de moles de amonio. En otras palabras,
tendríamos un pH con la constante de acidez del amonio pero tendríamos que añadir a la concentración ácida los moles del ácido fuerte añadido y a la concentración básica le restamos los moles del ácido fuerte añadido y obtenemos un pH de 9,16. De esta manera comprobamos cómo añadiendo ácido fuerte el pH de la disolución apenas ha cambiado. Se cumple que se trata de una disolución reguladora. Si te ha parecido interesante este problema, guárdalo y compártelo y crea tus propios apuntes. Para más ejercicios útiles, no dudes en visitar Instituit. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema cantidad de sustancia de la asignatura de química. El enunciado dice así: dada la siguiente reacción química, nitrato de plata más cloro para dar pentaóxido de dinitrógeno más cloruro de plata más oxígeno, calcula. Apartado A. Los moles de pentaóxido de nitrógeno que se obtienen a partir de 20 gramos de nitrato de plata. Apartado B. El volumen de oxígeno obtenido medido a 20 grados centígrados y 620 mililitros de mercurio. Bien, vamos a plantear la reacción. 2 moles de nitrato de plata más cloro para dar pentaóxido de nitrógeno más 2 moles de cloruro de plata más medio mol de oxígeno, nos dice que en el apartado A calculemos los moles de pentaóxido de nitrógeno que se obtienen a partir de 20 gramos de nitrato de plata. Bien, sabemos que moles es igual a masa por peso, entre peso molecular. Conocemos los moles del nitrato de plata, que son 20 gramos, y conocemos su peso molecular, que es 170 gramos mol. Esto hace que en la reacción reaccionan 0,12 moles de nitrato de plata. Por tanto, por estequiometría, si 2 moles de nitrato de plata dan 1 mol de pentaóxido de nitrógeno, 0,12 moles de nitrato de plata, ¿cuántos moles de pentaóxido de nitrógeno darán? Realizamos esta regla de 3 y nos da que los moles que se obtienen son 0,059 moles de pentaóxido de nitrógeno. Llegamos con el apartado B. Nos dice que calculemos el volumen de oxígeno obtenido medido a 20 grados centígrados y 620 mililitros de mercurio. Bien, vemos que por 2 moles de nitrato de plata se obtiene medio mol de oxígeno. Por tanto, apartado B. 2 moles de nitrato de plata forma medio mol de oxígeno. Si reaccionan 0,12 moles de nitrato de plata, ¿cuántos moles de oxígeno se darán? Resolvemos esta regla de 3 y nos da que se obtienen 0,03 moles de oxígeno. Y ahora, como nos da la temperatura y la presión del sistema, podemos saber los moles de oxígeno que se obtienen. A partir de la regla de los gases ideales, tenemos que volumen es igual a moles por constante de los gases ideales por temperatura entre presión. Moles es igual a 0,03, la constante de los gases ideales 0,082, la temperatura en grados Kelvin 293 y la presión pasado a atmósferas 0,816. Por tanto, este da un volumen de 0,85 litros de oxígeno que se obtienen en esta reacción.
Y hasta aquí el problema, espero que os haya resultado interesante. Ya sabéis que para más problemas como este no dudéis en visitar Instituit. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema cantidad de sustancia de la asignatura de química. El enunciado dice así: un método para la determinación del contenido en carbonato de calcio en muestras de suelos consiste en el ataque de la muestra con ácido clorhídrico y posterior medida del dióxido de carbono gaseoso desprendido. La reacción que ocurre es la siguiente. Nos pide que calculemos, apartado A, el volumen de dióxido de carbono medido a 30 grados centígrados y 740 milímetros de mercurio, que se desprende al tratar con ácido clorhídrico en exceso. Una muestra de 1 gramo de suelo con un contenido en carbonato cálcico del 2,5% en peso. Bien, el dato de partida, vamos a empezar con apartado A, es que tenemos 1 gramo de muestra, o sea, 1 gramo de suelo. Y nos dice que la riqueza en carbonato cálcico del suelo es por 100 gramos de suelo 2,5 gramos de carbonato cálcico. ¿Vale? Vamos a pasar estos gramos de carbonato cálcico a moles a partir de su peso molecular, ya que sabemos que 100 gramos de carbonato cálcico equivale a 1 mol de carbonato cálcico, porque 100 gramos mol es el peso molecular del carbonato cálcico. Y sabemos por estequiometría, ya que la reacción es 1 mol de carbonato cálcico por 1 mol de CO2, porque como lo que buscamos es el volumen de dióxido de carbono, debemos conocer primeramente los moles de dióxido de carbono que sacan por estequiometría a partir del carbonato cálcico. Así que 1 mol de carbonato cálcico equivale a 1 mol de CO2. Y esto es igual a 2,5 por 10 a la menos 4 moles de CO2. Pero lo que nos pedía era el volumen. Y bien, como el CO2 es un gas, podemos utilizar la fórmula de los gases ideales. P por V igual a NRD. Por tanto, despejamos el volumen, que será igual a los moles 2,5 por 10 a la menos 4. Por la constante de los gases ideales. Por la temperatura en grados Kelvin. Entre la presión en atmósferas. Esto es un 0. Y esto es igual a 6,38 por 10 elevado a menos 3 litros de oxígeno. O sea, perdón, de CO2. De CO2. Ahora vamos con el siguiente apartado, que nos dice el porcentaje de exceso de ácido si se emplea para el ensayo 25 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico 2,5 molar. Bien, vemos que para 1 mol de carbonato cálcico se necesitan 2 moles de ácido clorhídrico y para 1 mol de dióxido de carbono se necesita 2 moles de ácido clorhídrico. Por tanto, si 1 mol de dióxido de carbono se forma a partir de 2 moles de ácido clorhídrico, si tenemos 2,5 por 10 a la menos 4 moles de CO2, ¿cuántos de ácido clorhídrico tendremos? X. Y X es igual a 5 por 10 a la menos 4 moles de ácido clorhídrico. Y lo que buscamos es el volumen realmente necesario. Como nos da la molaridad, y molaridad es igual a moles partido de volumen, despejamos el volumen, y esto es igual a los moles entre la molaridad.
Y esto es igual a un volumen de 2 por 10 a la menos 4 litros, es decir, 0,2 mililitros de ácido clorhídrico. Y lo que añadimos son 25 mililitros. Por tanto, si añadimos 25 mililitros y gastamos 0,2, lo que sobra son 24,8 mililitros de ácido clorhídrico. En porcentaje, si el 100% son los 25 mililitros, ¿cuántos serán los 24,8 mililitros? Será X. Y X es igual a 99,2%. Este es el porcentaje en exceso añadido. Y hasta aquí el ejercicio. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que para más como este, visitad Instituit. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema cantidad de sustancia de la asignatura de química. El enunciado dice así. El dicloruro de cobalto reacciona con el clorato de potasio en presencia de hidróxido de potasio, obteniéndose dióxido de cobalto, cloruro de potasio y agua. Apartado A. Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. Bien, vamos a empezar con el apartado A. Tenemos la siguiente reacción. Dicloruro de cobalto que reacciona con el clorato de potasio en presencia de hidróxido potásico y va a dar trióxido de cobalto más cloruro de potasio y más agua. Bien, si nos fijamos, el número de oxidación, el estado de oxidación del cobalto es más 2 y en el trióxido de cobalto es más 3. El estado de oxidación del cloro en el clorato de potasio es más 5 y en el cloruro de potasio menos 1. Por tanto, semirreacción de oxidación. El ion cobalto 2 se oxida a trióxido de cobalto. Ajustamos, aquí tiene que haber 3 de oxígeno y por tanto aquí 6 de hidrógeno. Ahora a continuación ajustamos las cargas. Si aquí tenemos 6 y aquí tenemos 2, pues aquí tiene que haber 4. Ahora vamos con la semirreacción de reducción. ¿Vale? En la semirreacción de reducción interviene el ion clorato que se reduce a ion cloro. Ajustamos los hidrógenos, los oxígenos, ajustamos los protones de hidrógeno y ahora vamos con las cargas, que tiene que haber 6 electrones. ¿Vale? Por tanto, la ecuación iónica. Vamos a eliminar los electrones. Aquí 4 y aquí 6. Multiplicamos por 4 y por 6. Y nos queda que la ecuación iónica será 6 de cobalto más 18 de agua más 4 de ion clorato más
24 protones de hidrógeno para dar 6 moles de trióxido de cobalto más 36 protones de hidrógeno más 4 de cloro más 12 de agua. Si aquí hay 24 protones y aquí 36 y estos los eliminamos, aquí nos quedarán 12 protones. Si aquí hay 18 de agua y aquí 12, los eliminamos y aquí nos quedan 6 de agua. Por tanto, la ecuación molecular será 6 moles de dicloruro de cobalto más 1 mol de clorato de potasio más 12 moles de hidróxido de potásico para dar 3 moles de trióxido de cobalto más 13 moles de cloruro potásico más 6 moles de agua. Ahora vamos con el apartado B que nos dice: calcula los gramos de trióxido de cobalto que se obtendrán mediante la reacción de 250 ml de disolución 0,5 molar de dicloruro de cobalto con un exceso de clorato de potasio y hidróxido de potasio. Bien, vamos por el apartado B. Nos dice que conocemos la molaridad del dicloruro de cobalto, que es 0,5 molar. Y conocemos también el volumen del dicloro de cobalto, que son 0,25 litros. Por tanto, vamos a calcular sus moles. Será 0,5 por 0,25. Tenemos 0,125 moles de dicloruro de cobalto. Por tanto, si tenemos 0,125 moles de dicloruro de cobalto y por estequiometría sabemos que por cada 6 moles de dicloruro de cobalto se forman 3 moles de trióxido de cobalto, y basamos estos moles a partir del peso molecular del trióxido de cobalto, que es 166 gramos de trióxido de cobalto por 1 mol de trióxido de cobalto. De esta manera obtendremos cuáles son los gramos de trióxido de cobalto que se obtienen mediante la reacción anterior, que son 10,375 gramos de trióxido de cobalto. Y hasta aquí el ejercicio, espero que os haya gustado. Ya sabéis que para más como este, visitad Instituit. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema cantidad de sustancia de la asignatura de química. El enunciado dice así: en 0,5 moles de dióxido de carbono, calcula. Apartado A, número de moléculas. Bien, vamos a empezar con el apartado A. Bueno, como se sabe que un mol de sustancia, en este caso un mol de CO2, contiene siempre el número de Avogadro de moléculas, es decir, contiene siempre un mol de sustancia 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas de dicha sustancia, en este caso de CO2. Como conocemos el número de moles de CO2, que son 0,5, podemos conocer el número de moléculas.
Despejamos el valor de X de la regla de 3 y obtenemos que 0,5 moles de CO2 contiene 3,012 por 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Vamos con el apartado B, que nos pide la masa de CO2. Sabemos que los moles de una sustancia es igual a masa de dicha sustancia por el peso molecular de dicha sustancia. Como lo que nos preguntan es la masa, despejamos la masa, que es igual a moles por el peso molecular. Los moles los conocemos, que nos lo da el enunciado. Moles es igual a 0,5. Y el peso molecular del CO2 lo podemos calcular. Tiene un carbono y el peso molecular del carbono son 12 gramos mol más 2 átomos de oxígeno por su peso molecular, que es 16. Esto hace un peso molecular de 44 gramos mol. Con estos datos ya podemos calcular la masa. Masa es igual a 0,5 por 44 y esto es igual a 22 gramos de CO2. Ya vamos con apartado C. Nos pide número total de átomos. Bien. Conociendo el número de moléculas, como es el caso, se sabe que una molécula se compone de 3 átomos. El número porque tenemos un carbono y 2 de oxígeno. Multiplicando el número de moléculas por la relación de equivalencia, en este caso 3 átomos, podemos calcular el número de átomos real, total, digamos. Número de moléculas 3,012 por 10 elevado a 23 por la relación de equivalencia, que son 3 átomos, por molécula, que es nuestro caso, por molécula de CO2. ¿Cuántos átomos serán estos? 9,036 por 10 elevado a 23 átomos. Y hasta aquí el ejercicio. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis guardarlo y compartirlo y crear vuestros propios apuntes. Para más ejercicios interesantes, no dudéis en visitar Instituit. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema cantidad de sustancia de la asignatura de química. El enunciado dice así: el hiperóxido de potasio se utiliza para purificar el aire en espacios cerrados. Si se combina con el dióxido de carbono, libera oxígeno según la reacción. Dióxido de potasio más dióxido de carbono para dar carbonato de potasio más oxígeno. Apartado A. Calcula la masa de dióxido de potasio que reacciona con 50 litros de dióxido de carbono en condiciones normales. Bien. Lo que primero que hay que hacer es, como nos dicen que estamos en condiciones normales, eso quiere decir que un mol de sustancia cualquiera va a ocupar 22,4 litros. Como enunciado tenemos 50 litros de CO2, ¿cuántos moles de CO2 habrá realmente? Pues habrá 2,23 moles de dióxido de carbono. Ahora, como la estequiometría de la reacción nos dice que por cada 4 moles de dióxido de potasio van a reaccionar con 2 moles de dióxido de carbono, si tenemos 2,23 moles de dióxido de carbono, ¿cuántos moles de dióxido potásico tendremos? Despejamos la regla de 3 y tendremos el doble, 4,46 moles de dióxido de potasio. Pero lo que nos preguntan no son los moles de dióxido de potasio, sino la masa. Pues a partir del peso molecular la deducimos. Masa es igual a moles por peso molecular, 4,46 por el peso molecular del dióxido de potasio, que es 71 gramos mol, y esto es igual a una masa de 316
6,66 gramos de dióxido de potasio. Ahora vamos con el apartado B, que dice, calcula el número de moléculas de oxígeno que se producen. Bueno, pues hemos dicho que vamos a tener 2,23 moles de dióxido de carbono y sabemos que por estequiometría que 2 moles de dióxido de carbono van a producir 3 de oxígeno, 2 moles de CO2 originan 3 moles de oxígeno y sabemos que un mol de oxígeno equivale a 6,023 por 10 elevado a menos 20, por 10 a la 23 moléculas. Operamos y tenemos que va a haber 2,015 por 10 elevado a 24 moléculas de oxígeno. Y hasta aquí el ejercicio, espero que os haya gustado. Ya sabéis que para más ejercicios como este, visitad Instituit. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema cantidad de sustancia de la asignatura de química. El enunciado dice así: una muestra de 0,15 gramos de hidróxido sódico impuro ha necesitado para su neutralización 20 mililitros de ácido clorhídrico 0,15 molar. Apartado A. ¿Cuántos moles de ácido clorhídrico se han utilizado? Bien, vamos con ello. Como nos dicen, sabemos que molaridad es igual a moles partido por volumen. Y lo que queremos saber son los moles de ácido clorhídrico. Como conocemos la molaridad, que es 0,15, y conocemos el volumen, que expresado en litros 6 es 20 por 10 a la menos 3 litros, los moles de ácido clorhídrico consumidos en la valoración son 0,003 moles. Bien, ahora vamos con el apartado B. Dice, ¿cuántos moles de hidróxido sódico se neutralizan? Pues bien, la ecuación química de la reacción de neutralización es el hidróxido sódico más el ácido clorhídrico para dar cloruro sódico y agua. De esta se deduce que la relación molar en la que el hidróxido sódico y el ácido clorhídrico reaccionan es 1 a 1, es decir, un mol de hidróxido sódico reacciona con un mol de ácido clorhídrico, por lo que si se han consumido 0,003 moles de ácido clorhídrico, también los consumidos van a ser 0,003 moles de hidróxido sódico. Ahora vamos con el apartado C. ¿Cuál es el porcentaje de pureza de la muestra de hidróxido sódico? Bien, si pasamos los moles de hidróxido sódico a gramos, que serán 0,003 moles de hidróxido sódico a gramos, ya que sabemos que el peso molecular del hidróxido sódico es 40 gramos mol, tenemos 0,12 gramos de hidróxido sódico. Por tanto, el porcentaje de pureza es el 100% es todo lo que hemos añadido. Que hemos añadido 0,15 gramos. Pero luego hemos visto que solo han reaccionado 0,12 gramos, ya que la muestra en realidad solo llevaba esa cantidad de gramos de hidróxido sódico. En porcentaje, ¿cuál es esa cantidad? Pues X, que es 80%. 80% de pureza en hidróxido sódico. Y hasta aquí el ejercicio, espero que os haya gustado. Ya sabéis que para más como este, visitad Instituit. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema cantidad de sustancia de la asignatura de química. El enunciado dice así: el carbonato de sodio se puede obtener por descomposición térmica del bicarbonato de sodio según la reacción. Bicarbonato de sodio para dar carbonato de sodio más dióxido de carbono más agua.
Si se descomponen 50 gramos de bicarbonato de sodio de un 98% de riqueza en peso, calcule. Apartado A. El volumen de dióxido de carbono desprendido a 25 grados centígrados y 1,2 atmósferas. Bien. Primeramente lo que vamos a hacer es los datos que nos dan sobre el bicarbonato de sodio, nos da su masa y su riqueza, vamos a ver a cuántos moles corresponde. Bien, sabemos que moles es igual a masa partido por peso molecular. La masa son 50 gramos de bicarbonato de sodio, pero nos dice que su riqueza es del 98%. Es decir, que nosotros echamos a la disolución 50 gramos, es decir, el 100%, pero no toda esta cantidad es bicarbonato de sodio, tiene algunas impurezas. Solamente el 98% va a ser bicarbonato de sodio. Así que despejamos cuál será esa cantidad de bicarbonato de sodio. Realizamos la regla de 3 y vemos que lo que realmente será bicarbonato de sodio serán 49 gramos. A partir de ahí ya podemos calcular los moles. Moles es igual a 49 gramos entre su peso molecular, 84 gramos mol. Y obtenemos 0,58 moles de bicarbonato de sodio. Volvemos a plantear la reacción que se lleva a cabo. ¿De acuerdo? Tenemos 2 moles de bicarbonato de sodio para dar carbonato de sodio más CO2 más agua. ¿De acuerdo? Como vemos, 2 moles de bicarbonato de sodio da 1 mol de CO2, que es lo que queremos conocer. Pero si reaccionan realmente 0,58 moles de bicarbonato de sodio, ¿cuántos moles de CO2 se formarán? Se formarán, por tanto, resolviendo la regla de 3, 0,292 moles de CO2. Bien, nos pide que calculemos el volumen de CO2. A partir de los moles calculados y de la ecuación de los gases ideales, sabremos que el volumen será igual a los moles por la constante de los gases ideales por la temperatura en grados Kelvin entre la presión en atmósferas. Y esto es igual a un volumen de 5,9 litros de CO2. Y hasta aquí el apartado A. Ahora vamos con el apartado B, que nos dice la masa en gramos de carbonato de sodio que se obtiene. Apartado B. Pues volvemos a la ecuación. 2 moles de bicarbonato da un mol de carbonato de sodio. 2 moles de bicarbonato da 1 mol de carbonato de sodio. Si tenemos 0,58 moles de bicarbonato, ¿cuántos moles de carbonato de sodio tendremos? Y tendremos 0,292 moles. Y nos pide esa masa. Por tanto, como masa es igual a moles por peso molecular, será 0,292 por el peso molecular del carbonato de sodio, 106 gramos mol, y se obtiene una masa de 30,92 gramos de carbonato de sodio. Y hasta aquí el ejercicio. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que para más ejercicios como este no dudéis en visitar Instituit. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema cantidad de sustancia de la asignatura de química. El enunciado dice así: una bombona de butano C4H10 contiene 12 kilos de este gas. Para esta cantidad calcula. Apartado A. El número de moles de butano. Bien. Sabemos que moles es igual a masa
por el peso molecular. Tenemos la masa, que son 12 kilos. Lo pasamos a gramos, 12 por 1000 igual a 12.000 gramos de butano. Y el peso molecular del butano, que es 4 átomos de carbono por peso molecular del carbono, más 10 átomos de hidrógeno por el peso molecular del hidrógeno. Y esto es igual a 58 gramos mol de butano. Sustituimos la fórmula de los moles y tenemos 12.000 entre 58 igual a 206,9 moles de butano. Ahora vamos con el apartado B. El apartado B nos pide el número de átomos de carbono y de hidrógeno. Bien, primeramente, átomos de carbono. Tenemos 206,9 moles de carbono, de butano, por, sabemos que un mol de butano son 6,023 por 10 elevado a menos 23 moléculas de butano. Y como lo que queremos calcular son los átomos de carbono, sabemos que 4 átomos de carbono, que son los del butano, equivalen a una molécula de butano. Resolvemos, los moles se van, las moléculas, o sea, estos son moléculas, las moléculas se van y nos queda 4,98 por 10 elevado a 26 átomos de carbono. Ahora vamos a calcular los átomos de hidrógeno. Tenemos 206,9 moles de butano por un mol de butano, que equivale a 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas. Y como el hidrógeno en el butano tiene 10 átomos de carbono equivale a una molécula de butano. O sea, perdón, 10 átomos de hidrógeno equivalen a una molécula de butano. Despejamos, moles con moles se van, moléculas con moléculas se van, y nos queda 1,25 por 10 elevado a 27 átomos de hidrógeno. Y hasta aquí el ejercicio. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis guardarlo y compartirlo y crear vuestros propios apuntes. Para más ejercicios interesantes no dudéis en visitar Instituit. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Vamos a realizar un problema de selectividad del tema cantidad de sustancia de la asignatura de química. El enunciado dice así: en 10 gramos de sulfato de hierro, apartado A, ¿cuántos moles hay de dicha sal? Vamos a empezar con el apartado A. Moles es igual a masa por peso molecular. Sabemos que el peso molecular del sulfato de hierro es igual a 400 gramos mol. Por tanto, la masa que nos da el problema, 10 gramos entre 400 gramos mol, nos da 0,025 moles de sulfato de hierro. Sulfato de hierro 3. Ahora vamos con el apartado B. Nos dice ¿cuántos moles hay de iones sulfato? Bien, el sulfato de hierro se disocia produciendo sulfato de hierro, se disocia produciendo iones hierro más iones sulfato. Ajustamos la reacción y tenemos 2 moles de ion hierro y 3 moles de ion sulfato. Sabiendo esta estequiometría, por un mol de sulfato de hierro se producen 3 moles de ion sulfato. Por tanto, si intervienen 0,025
moles de sulfato de hierro, cuántos moles de ion sulfato se generarán. Despejamos y X es igual a 0,075 moles de ion sulfato. Ahora vamos con el apartado C, que nos dice ¿cuántos átomos hay de oxígeno? Bueno, vamos a calcularlo. Tenemos 0,025 moles de sulfato de hierro. Por tanto, un mol equivale a 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas de sulfato de hierro. Y se sabe que 12 átomos de oxígeno, que es lo que nos pregunta, cuántos átomos hay de oxígeno, equivale a una molécula de dicha sustancia. Resolvemos y esto es igual a 1,81 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno. Y hasta aquí el ejercicio. Espero que os haya resultado interesante. Ya sabéis que para más ejercicios como este, visitad Instituit. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema cantidad de sustancia en la asignatura de química. El enunciado dice así: la combustión completa del etanol genera dióxido de carbono y agua. Apartado A. Calcula el número de moléculas de agua que se producirán si se quema 1 kilogramo de etanol. Bueno, lo primero que vamos a hacer es plantear la reacción de combustión ajustada. El etanol, en presencia de oxígeno, generará dióxido de carbono y agua. Ajustamos 2 moléculas de carbono, 3, 5, 6 de hidrógeno y 4, 7, tenemos 6 de hidrógeno, sí, y 2 por 2, 4 y 3, 7 y 8 de oxígeno, vale, con lo cual así queda ajustado. Y nos dice que tenemos 1 kilo de etanol, es decir, 1000 gramos de etanol. Que si lo pasamos a moles a partir de su peso molecular, 46 gramos de etanol es 1 mol de etanol. Y por estequiometría vemos que 3 moles de agua se generan a partir de 1 mol de etanol. Y como sabemos que 1 mol de agua equivale a 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas de agua, tenemos en total 3,93 por 10 elevado a 25 moléculas de agua. Ahora vamos con el apartado B, que dice ¿cuántos moles de etanol reaccionarán con 1 metro cúbico de oxígeno medidos en condiciones normales? Bien, a partir de la ecuación de los gases ideales, despejamos de aquí los moles y tenemos que moles es igual a una atmósfera por 1000 litros entre la constante de los gases ideales por la temperatura en Kelvin, y es igual a 44,67 moles de oxígeno. Como nos dice que estamos en condiciones normales, sabemos que 1 mol en condiciones normales equivale a 22,4 litros. Si tenemos 44,67 moles, ¿cuántos litros tendremos? Despejamos el valor de X y tendremos, lo que nos pide, me he confundido. Lo que nos pide es que calculemos los moles de etanol que reaccionarán con 1 metro cúbico de oxígeno. Entonces, hemos pasado el metro cúbico de oxígeno a moles. Y por estequiometría sabemos que por 3 moles de oxígeno se utilizarán 1 mol
de etanol. Por tanto, si tenemos 44,67 moles de oxígeno, ¿cuántos moles de etanol se necesitarán? Hacemos la operación y se necesitarán 14,89 moles de etanol. Y hasta aquí el ejercicio, espero que os haya gustado. Ya sabéis que para más ejercicios como este, visitad Institut. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Institut. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema cantidad de sustancia de la asignatura de química. El enunciado dice así: un cilindro contiene 0,13 gramos de etano. Calcula, apartado A, el número de moles de etano. Bien, sabemos que moles es igual a masa partido por el peso molecular. El peso molecular del etano es 30 gramos por mol de etano. Por tanto, la masa no nos dice el problema, 0,13 entre 30 y se obtienen 0,0043 moles de etano. Ahora vamos con el apartado B. Nos pide el número de moléculas de etano. Sabemos que 0,0043 moles de etano equivale a, como un mol de etano equivale a 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas de etano, esto nos dará 2,59 por 10 elevado a 21 moléculas de etano. Ahora vamos con el apartado C. El apartado C nos decía el número de átomos de carbono. Bien, en el etano tenemos 2 átomos de carbono y sabemos que una molécula de etano equivale a 2 átomos de carbono. Por tanto, si tenemos 2,59 por 10 elevado a 21 moléculas de etano y una molécula de este equivale a 2 átomos de carbono, nos queda que vamos a tener 5,18 por 10 elevado a 21 átomos de carbono. Y hasta aquí el ejercicio, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis guardarlo y compartirlo y crear vuestros propios apuntes. Para más ejercicios interesantes no dudéis en visitar Institut. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Institut. Vamos a resolver un ejercicio de selectividad del tema cantidad de sustancia de la asignatura de química. El enunciado dice así: nos pide que resolvamos, apartado A, ¿qué volumen de hidrógeno medido a 27 grados centígrados y presión de 740 milímetros de mercurio es posible obtener al añadir ácido clorhídrico en exceso sobre 75 gramos de zinc con un 7% de impurezas inertes? Bien, la reacción ajustada es zinc más ácido clorhídrico para dar dicloruro de zinc más hidrógeno. Ajustamos la reacción y ya tenemos. Si nos dice que tenemos 75 gramos de muestra de zinc, pasamos estos gramos aplicando su pureza. Tenemos 23 gramos puros de 100 gramos que hubiera de muestra de zinc. Pasamos estos gramos de zinc a moles, sabiendo el peso molecular del zinc, que es 65,4 gramos de zinc por mol. Y vemos en la estequiometría que un mol de zinc genera un mol de hidrógeno. Por tanto, tendremos 1,067 moles de hidrógeno. Sabiendo los moles ya podemos saber el volumen a partir de la fórmula de los gases ideales, que serán los moles por la constante de gases ideales por la temperatura entre la presión. Moles 1,067. Constante de los gases ideales 0,082. Por la temperatura 300 Kelvin entre la presión
que debemos pasar los 740 milímetros de mercurio a atmósfera, sabiendo que 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. Y esto es igual a un volumen de 26,96 litros de hidrógeno. Ahora vamos con el apartado B, que dice: ¿qué cantidad de cloruro de zinc se obtendrá? Pues similar a lo anterior, si tenemos 75 gramos de muestra, aplicamos la pureza de la muestra, que son 93 gramos de zinc por 100 gramos de muestra, por estequiometría. Bueno, seguidamente pasamos los moles de zinc a través del peso molecular a gramos y aplicamos estequiometría. Por un mol de cloruro de zinc se van a generar, se va a necesitar un mol de zinc. Como conocemos el peso molecular del cloruro de zinc, que son 136,4 gramos de cloruro de zinc por un mol de cloruro de zinc, ya tenemos la masa que se va a generar: 145,47 gramos de cloruro de zinc. Y hasta aquí el ejercicio, espero que os haya gustado. Ya sabéis que para más ejercicios como este, visitad Institut. Muchas gracias.